Hola, buen día. Les doy la bienvenida a esta clase donde abordaremos las generalidades de los linfomas. Para comenzar, los linfomas son neoplasias hematológicas que se van a originar en los linfocitos principalmente B y T y en las distintas etapas de su desarrollo. Ya los vamos a dividir en dos grandes grupos que son el linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin, y en esta cápsula vamos a ver las generalidades de ambos. Bueno, para comenzar, en la imagen de la izquierda, acá, vemos la distribución anatómica del sistema linfático. Y en la imagen de la derecha, que se ve acá, vamos a observar la maduración y diferenciación de los linfocitos, ¿ya? Y cómo cada etapa puede derivar en distintos subtipos de linfoma, como pueden ver ahí abajo, en relación a su fisiopatología. Entonces, vamos a repasar un poco la maduración de los linfocitos B, ¿ya? Y cómo ese proceso se va a vincular al desarrollo de esta enfermedad, ¿ya? Entonces tenemos que la maduración de los linfocitos B comienza en la médula ósea y donde ocurre un proceso clave, ¿ya? Que es el reordenamiento génico. Ya vamos a imaginarlo como un juego de piezas genéticas en donde el linfocito en desarrollo va a mezclar los segmentos y va a permitir que se genere su propio receptor B específico, ¿ya? Que es el BSR. Este receptor se encuentra ubicado en la superficie y va a expresar IgM e IgD en su superficie, ¿ya? Una vez que estos linfocitos salen a la circulación, van a salir como linfocitos B naive o que son vírgenes, ya es decir, que no han tenido contacto con ningún antígeno, ya por eso los vamos a conocer como vírgenes, ya. Estos van a salir a la circulación y van a circular hasta los tejidos linfoides a la espera de la interacción con su antígeno específico, ¿ya? Cuando estos linfocitos naive llegan a los órganos linfoides secundarios, por ejemplo, ganglio o vaso, pueden activarse por dos mecanismos, ¿ya? Uno es la activación directa por un antígeno sin necesidad de la mediación de linfocitos T. Esto en general ocurre en la zona marginal del vaso, las mucosas, que ahí es donde están expuestas constantemente antígenos, y va a generar una respuesta rápida, ¿ya? Y esta respuesta va a ser rápida pero de baja afinidad y con producción de anticuerpos que son de vida media corta, ¿ya? El otro camino es que estos van a ingresar al, a los centros germinales, ¿ya? Y este otro camino es más largo y es dependiente de linfocitos T, CD4 y de células presentadoras de antígenos, ¿ya? Esta respuesta es más lenta, pero va a generar anticuerpos de alta afinidad y de memoria inmunológica, ¿ya? Aquí es donde entran en juego los centros germinales, ¿ya? En el centro germinal, el linfocito B va a pasar por distintas fases. Va a entrar a la fase oscura y va a pasar a llamarse centroblasto. Posteriormente, impulsado por un gen que se llama CEMIC, va a avanzar hasta la zona clara donde se va a convertir en centrocito. Ahí es cuando es evaluado por las células T foliculares y dependiendo van a ver si es que su receptor tiene buena afinidad o no. Ahora, solo si pasan esa prueba van a sobrevivir y se van a convertir en células o plasmáticas o linfocitos T de memoria. Estos procesos están finamente regulados por genes, ¿ya? En este caso por BSL6. Este es un gen que provoca una hipermutación y que también ayuda al cambio de clase, ¿ya? Activando señales. El BCL6 también va a suprimir a los oncogenes como CEMIC, BCL2 y al TP53. Bueno, este equilibrio igual es fundamental porque si se rompe puede afectar a los linfomas, como por ejemplo la sobreexpresión patológica de CEMIC
o BCL2, ya también las mutaciones en BCL6. Eh, Esto puede dar origen a linfomas del centro germinal como el linfoma folicular, el Burkitt o el difuso células grandes B. Finalmente, cuando el linfocito B ya cumplió su función, se va a diferenciar, como ya les había mencionado, en plasmocito o en célula inmunitaria. Y también van a haber otros factores que van a apagar a este BCL6, ya que son el NF-κB o el NUM1 y RF4 y el BLIMP1. ¿Ya? Esto también va a favorecer la diferenciación final. En resumen, una vez que el linfocito B naive o virgen encuentra el antígeno, se va a activar y va a tomar dos rutas. Si lo hace sin ayuda del linfocito T, es una respuesta rápida, ya que va a generar, acuérdense, respuestas que son cortas y con anticuerpos de baja afinidad. Pero si se activa por el otro camino, que es más largo, con ayuda de los linfocitos TSD4 en el centro germinal, se va a convertir en centroblasto, luego en el centrocito y finalmente en célula plasmática o en linfocito B de memoria, ¿ya? El camino que es más largo, que es el último que les mencioné, va a permitir una respuesta mucho más específica y duradera, ¿ya? En el ambiente del centro germinal, permite hipermutaciones, recombinaciones, y esto va a ayudar a la maduración y al paso de los distintos estados. ¿Ya? Pero si alteramos el equilibrio entre los genes reguladores como el BCL6, CEMIC, BCL2 o TP53, van a dar lugar a linfomas agresivos. ¿Ya? Entonces, podríamos resumir y decir que las transformaciones malignas de los linfocitos en las distintas etapas madurativas, ¿ya? Eso es lo que va a pasar con las transformaciones malignas, ¿ya? Y si comenzamos, podemos hablar ya de los linfomas, ¿ya? Estos constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas que, a diferencia de las leucemias, se originan en los linfocitos maduros, ¿ya? ¿Acuerdan? Leucemias, células inmaduras, linfomas maduras, ¿ya? Y pueden ser de estirpe B, T o NK, ¿ya? Sin importar su forma de presentación, ¿ya? Van a representar el 5% de todos los cánceres y son las neoplasias hematológicas más frecuentes en el adulto, ¿ya? Desde el punto de vista biológico, como ya se los mencioné, hay una transformación maligna de estos linfocitos en las distintas etapas de maduración y van a haber transformaciones y alteraciones genéticas múltiples que van a afectar a los oncogenes o a los genes supresores de tumores, incluso también van a afectar al estroma y al microambiente celular. Las vías más comunes de transformación maligna son las translocaciones cromosómicas, ¿ya? Donde hay un intercambio de estos ciertos genes que normalmente van a estar bien regulados y que pasan ahora a tener un control de promotores que van a estar muy activos, por lo tanto van a inducir una expresión aberrante y descontrolada, ¿ya? Algunos ejemplos representativos en el linfoma folicular tenemos la translocación 14-18. Esto pone el BCL2, que es un antiapoptótico, bajo el control de las cadenas pesadas de la inmunoglobulina, y esto va a permitir que la célula escape de la muerte programada, ¿ya? En el linfoma del manto vamos a ver la translocación 11-14, que va a hacer que el gen de la ciclina, que es una proteína que regula el ciclo celular, se exprese de forma anómala, favoreciendo la proliferación. Y en el linfoma de Burkitt podemos encontrar varias translocaciones como la 8-14, la 2-8 o la 8-22, que van a activar un gen que va a promover, que es el CEMIC, que va a promover la proliferación y va a quedar bajo el control, y obviamente una sobreexpresión y una sobreproliferación. También, que se me había olvidado mencionar, existen virus, ¿ya? Virus con potencial oncogénico que a través de ciertos mecanismos van a insertar su material genético en el genoma de las células sanas, ¿ya?
y van a ir promoviendo el crecimiento y la transcripción de proteínas virales que van a activar ciertos oncogenes. Y ahí tenemos el Epstein-Barr, que puede estar relacionado con el linfoma de Burkitt y el LNK, el HTLV1, que está presente en todos los casos del linfoma leucemia T del adulto, y también una cosa importante respecto al VIH es que aquí es otro mecanismo, porque aquí lo que pasa es que el VIH va a promover la linfomagénesis, pero a través de la pérdida de la inmunovigilancia. Ya, aquí es de manera distinta. En la última revisión, el consenso internacional en relación a la clasificación, esto lo discutieron en el 2021 y se publicó en el 2022. La última versión obviamente ajusta criterios y reconoce nuevas entidades clínicas. Modificó algunos nombres para reflejar mejor lo que se sabe hoy relacionado a los avances en la genética, en la biología molecular, y que esto va a ayudar a diagnosticar y clasificar a los linfomas con mucha más precisión, y eso va a impactar obviamente directamente en el tratamiento y en el pronóstico de los pacientes. Además de considerar la estirpe, que ya sea de linfocitos B, T o NK, esta clasificación subdividió a los linfomas, a las neoplasias linfoides, en linfoma de células o precursoras o de células maduras. ¿Ya? Esta clasificación también se fue perfeccionando gracias a las características clínicas y también citogenéticas y moleculares, que ayuda a la precisión de los diagnósticos, que era con lo que ya les había mencionado. También la integración del FIT, los cariotipos, todos los análisis para definir los subtipos específicos. Además, también hay clasificación para los linfomas que están relacionados con virus, ¿ya? Esta clasificación es parecida a la de la OMS, son dos distintas. La OMS que está activa ahora, o sea, que está vigente, es la OMS 5, y si bien ambas clasificaciones son en base a la función de la morfología, las características clínicas, las estirpe y los rasgos citogenéticos y moleculares, existen algunas diferencias entre ambas que básicamente son en relación a la nomenclatura y algunos criterios diagnósticos. Bueno, hablemos generalidades de los linfomas. Partamos por el linfoma no-Hodgkin. Esta imagen representa las estimaciones del Globocan sobre la incidencia del linfoma no-Hodgkin en Chile para el año 2022, considerando ambos sexos, ¿ya? Estas estimaciones nos indican que el linfoma tiene una incidencia moderada de 5.3 por 6.000 habitantes, por 100.000 habitantes, perdón, con aproximadamente una proyección anual de casos de 1.569 para el 2022. Si bien no es uno de los cánceres más prevalentes, si nos fijamos en el gráfico que tengo acá a la izquierda, pero su carga igual es comparable con otros cánceres de relevancia clínica. Con respecto a la mortalidad, en esta gráfica sacada del DAIS del año 2022, vemos como la tasa de mortalidad por linfoma ha disminuido sostenidamente en las últimas décadas, y esto puede ser reflejado por mejoras en los diagnósticos, en el acceso al tratamiento y el uso de terapias más efectivas como los anticuerpos monoclonales anti-CD20, el rituximab, y la tasa estandarizada para el 2022 fue de 2.65 por 100.000 habitantes, la más baja en el periodo, lo cual es muy alentador en términos de salud pública. Con respecto al gráfico de mortalidad, vemos que se registraron 581 defunciones, donde se observa una disminución respecto a los años previos, que en realidad que podríamos concluir que si bien el número de muertes se mantuvo, pese a la disminución de la tasa, podría ser explicado quizás por el envejecimiento de la población o una mayor población en nuestro país. Pero, de todas formas, el descenso en las tasas es muy esperanzador en relación a los avances que hemos tenido, y también en los avances del diagnóstico y el tratamiento propiamente tal.
corresponde al 90% de los linfomas, el otro 10% corresponde a los linfomas de Hodgkin, y con más de 90 subtipos se clasifican en agresivos e indolentes. Y la distinción radica en la velocidad de crecimiento. Por ejemplo, los indolentes crecen lentamente, probablemente presentan síntomas leves o ausentes debido a este crecimiento lento y a veces no requieren tratamiento inmediato y puede optar por estrategias de vigilancia activa como el Watch and Wait, que probablemente han escuchado por ahí. Mientras que los agresivos se van a caracterizar por un crecimiento rápido, con presencia de síntomas más pronunciados que requieren inicio de tratamiento rápido, por ejemplo, de agresivo, difuso células grandes B, Burkitt, manto. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, esto igual va a depender un poco del tipo de linfoma y la agresividad, además de que la manifestación común a todos los linfomas va a ser un aumento del tamaño de las adenopatías, que suelen ser indoloras y no tienen cambio en la piel que los recubre, ¿ya? Pero hay pistas que nos pueden orientar a qué tipo de linfoma puede ser. Por ejemplo, cuando vemos adenopatías de crecimiento rápido, presencia de síntomas B como pérdida de peso en los últimos 6 meses, de más del 10%, fiebre sostenida sin causa infecciosa, además de LH elevado o masa mediastínica, lo más probable es que nos enfrentemos a un linfoma agresivo. Por otro lado, si el paciente está asintomático pero presenta esa citopenia, linfocitosis, esplenomegalia, muchas adenopatías pequeñas, probablemente estemos frente a un linfoma indolente. Dentro de los estudios que vamos a ver que se le piden a estos pacientes, bueno, por supuesto el examen físico enfocándose en las áreas de los ganglios, en el tamaño del hígado, el vaso, evaluación de la existencia de síntomas B y el estado funcional del paciente. Lo más importante es la biopsia, que junto con las técnicas de inmunohistoquímica, citometría de flujo, va a permitir determinar e identificar el subtipo de linfoma, ¿ya? Si es de origen B o T, además de estimar también la proliferación celular mediante el KI. Y además de identificar algunas alteraciones genéticas como BCL2, BCL6, entre otras que ya les he mencionado antes. Los análisis moleculares, cariotipo y Fitch, para identificar las translocaciones relevantes que pueden también ser suficientes para llegar al diagnóstico y identificar las específicas, translocación 14-18, 11-14, 8-14, etc. ¿Ya? También las recomendaciones dicen que tenemos que evaluar el MIC por inmunohistoquímica o por Fitch para descartar un linfoma que lo van a llamar doble hit si tiene BCL2 positivo y CEMIC positivo, o triple hit si es BCL2 positivo, CEMIC positivo y BCL6 positivo, ¿ya? Todos estos exámenes, estos análisis van a complementar a la biopsia y van a ayudar a los médicos a poder dirigir y personalizar el tratamiento de los pacientes para obtener los mejores resultados. Aparte de todo eso, exámenes como el hemograma, el LADH, serología, la beta-2 microglobulina que la ocupan para los cálculos de los índices pronósticos, y también respecto a la serología, súper importante, el virus de la hepatitis B, que lo pueden ver en la literatura, que se puede reactivar en presencia o ante el uso de anti-CD20 como el rituximab, ¿ya? Así que súper importante eso, parte de los exámenes. También conocemos, y ya les mencioné, la asociación de ciertos microorganismos con el desarrollo de algunos linfomas, así que también vamos a ver serologías, importante. Lo otro también, existen linfomas de las zonas del estómago, donde probablemente la infección por Helicobacter pylori pueda causar estos linfomas en el tejido linfoide gástrico. También tenemos los virus del Epstein-Barr, como les había mencionado, que pueden estar asociados a los Burkitt o linfoma NK. Otros virus que también van a estimular la zona, van a interactuar y están asociados en la zona marginal y que pueden originar linfomas también de células, difusos células grandes B.
Otros microorganismos como Borrelia o Clamidia psittacosis, me cuesta leer eso, eh, también podrían estar asociados con el desarrollo del linfoma marginal, ¿ya? Y otros también que podrían estar asociados a tanto al linfoma folicular o a difuso células grandes B, ¿ya? Son hartas cosas que van a estar dentro de los exámenes que pueden pedir. Y también el PET-CT, que tiene una alta sensibilidad y especificidad para la etapificación y reetapificación o reestadificación de los linfomas, ¿ya? Importante el ecocardiograma si es que se plantea el uso de antraciclinas y ya no se alcanza a ver muy bien, pero cuando les tengan los PDF van a poder ver bien esa parte. Los pacientes que puedan ser jóvenes en edad fértil, también hay que considerar la consejería y la preservación de la fertilidad, ¿ya? Si bien es poco frecuente que hagamos esto porque estas enfermedades se ven en pacientes más añosos, pero si es que tenemos un paciente joven también lo tenemos que considerar, sobre todo si va a ser candidato a trasplante y va a seguir con quimioterapia intensiva, ¿ya? La punción lumbar, que la dejé al final, en realidad, básicamente es porque se reserva solo para pacientes con alto riesgo de compromiso del sistema nervioso central, así como pacientes con linfomas primarios del sistema nervioso central o algunos linfomas de Burkitt o difuso que tengan compromiso testicular. La etapificación de los linfomas utilizando la clasificación Ann Arbor, que está modificada por el grupo de Lugano, y esta clasificación permite identificar la extensión de la enfermedad para tomar decisiones terapéuticas. Pues, entonces, en el estadio 1 corresponde a la afección de una sola región ganglionar, que es lo que se ve acá, o un grupo de ganglios que están como adyacentes. También aquí se incluye el compromiso de localización extraganglionar, así que cuando vean alguna clasificación que diga 1 es porque tiene una localización extraganglionar, ¿ya? Dato freak. En el estadio 2 vemos que una enfermedad afecta a 2 o más regiones ganglionares, pero al mismo lado del diafragma, ¿ya? En el estadio 2 también si tiene una masa, digamos, grande, una masa tumoral grande, con masa bulky que se llama, también esto implica un ajuste del tratamiento que podría llevar radioterapia. Ya en los estadios 3 hay un compromiso a ambos lados del diafragma y ya en el estadio 4 es un compromiso diseminado de órganos, ya sin continuidad de ganglios adyacentes. Dentro del tratamiento de los linfomas, tenemos hartas cosas y va a depender de múltiples factores como el subtipo histológico, la agresividad, las enfermedades, la extensión al momento del diagnóstico, el estado general del paciente, la edad, la presencia también de comorbilidades. Por eso los tratamientos pueden ir desde una estrategia de observación o radioterapia en el campo comprometido o quizás rituximab en monoterapia en linfomas de bajo grado y estos esquemas hasta esquemas digamos más intensivos y que en otros casos como en el linfoma del manto o T periférico o difuso células grandes B o algunos en recaída, los tratamientos van a requerir consolidación con trasplante autólogo. ¿Ya? Los pacientes con linfoma mal gástrico y estos son los que se originan, como les mencionaba, en el tejido linfoide asociado a las mucosas. En la mayoría de los casos está estrechamente relacionado con la infección crónica por Helicobacter pylori, ¿ya? Y que actúa como estímulo antigénico prolongado para la proliferación linfoide, ¿ya? De hecho, cuando esta entidad se diagnostica en etapas localizadas y se confirma la infección, básicamente el tratamiento inicial no es quimioterapia, sino erradicar el Helicobacter pylori
mediante antibióticos e inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Esta erradicación puede inducir la remisión completa y no requerir quimioterapia. Importante en los pacientes que van a TPH por recaída con quimioterapia demostrar una quimiosensibilidad, porque si no, de lo contrario, no van a ser candidatos, ¿ya? Y tenemos múltiples esquemas dependiendo de la entidad, pero frecuentemente van a ver más el R-CHOP, pero por la cantidad de linfomas, o sea, de la incidencia de cada uno de los linfomas, ¿ya? Pero tienen algunos distintos, pero en general van a ver el R-CHOP o el R-EPOCH para pacientes que tengan, ¿cómo se llama? Hoy no lo alcanzo a ver aquí en mi tablita, linfomas de alto grado, ¿ya? Pero en general lo más que van a ver son los R-CHOP. Ahora también otro punto importante que tenemos que considerar es la incorporación o los avances en relación a las terapias avanzadas como las terapias CAR-T, que han cambiado un poco el pronóstico de los pacientes con linfoma en recaída, particularmente están estudiados en linfoma difuso células grandes B, del manto o folicular, que han tenido múltiples recaídas. Y si bien esto no está acá en Chile por ahora, pero pronto probablemente va a estar disponible, como profesionales tenemos que conocer y estar al tanto de todos los avances que puedan representar en el futuro nuevos tratamientos que van a ser más personalizados, ¿ya? Y bueno, esta tabla en general es como un resumen de lo más utilizado que podemos ver. Con respecto al linfoma de Hodgkin, según la incidencia estimada por GloboCan, 290 casos al año, estimado para el 2022, y una tasa de 1.3 por 100.000 habitantes. Con respecto a la mortalidad, muy bajita, y la tasa también es muy bajita. Acá la clasificación del linfoma representa, bueno, aproximadamente el 10%, como ya se los había mencionado. Y esta es una, como dato freak, fue el primer cáncer metastásico que logró ser curado mediante quimioterapia y radioterapia combinado, lo que marcó un hito, digamos, en la oncología. Este linfoma se divide en dos grandes tipos. El linfoma clásico, que representa el 95% de los casos, y también el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, que corresponde a un 5% de los casos, ¿ya? Ambos tienen un origen común en los linfocitos, pero presentan diferencias clínicas, inmunofenotípicas y también moleculares. El clásico, la célula patológica característica es la red Stenberg, que se reconoce por su gran tamaño y morfología binucleada, ¿ya? A pesar de que es una célula tumoral, representa entre el 0.1 al 10% del infiltrado total, el cual siempre va a estar dominado por una respuesta inflamatoria policlonal de estas células de red Stenberg, que va a inducir a que no logre generar respuesta antitumoral efectiva, ¿ya? Esto se debe a mecanismos de evasión inmune por pérdida del MHC y la sobreexpresión de PDL1 y PDL2, ya que también está presente en el 97% de los casos, ¿ya? Esto tampoco se lo tienen que aprender de memoria, pero básicamente para tener una idea de todo esto, ¿ya? En relación a la inmunohistoquímica, estas células van a expresar CD30 y suelen coexpresar CD15 y PAX5, ¿ya? Y otras que son más débiles, mientras que no va a expresar marcadores B tradicionales como CD20, CD19 y CD45, ¿ya? Por otro lado, el linfoma con predominio linfocítico nodular va a presentar una célula tumoral como en palomitas de maíz, así se llama, con núcleo multilobulado y núcleos como periféricos, ¿ya? Y sí va a mantener y conservar la expresión
marcadores B como CD20, CD19, CD45, SL6, ¿ya? A diferencia del otro que no va a expresar, en este caso CD30, ni CD15, ni los ligandos. Clínicamente, los subtipos también difieren. ¿Ya? En el clásico suele manifestarse de una adenopatías cervicales, a menudo compromiso mediastínico, presentan una distribución etaria bimodal. Eso quiere decir que va a haber un pic en la juventud y un segundo pic en los adultos mayores. Igual se puede asociar a presencia de virus, ¿ya? El linfoma con predominio linfocítico nodular tiende a presentarse en etapas localizados con adenopatías periféricas crónicas y sin síntomas B. ¿Ya? Estas diferencias no solo justifican el enfoque diagnóstico, sino que también un enfoque terapéutico diferente. Entonces, dentro de los estudios, a modo de resumen, obviamente siempre va a ser fundamental realizar un diagnóstico completo, un examen físico completo, determinar los ganglios linfáticos que están comprometidos. Vamos a descartar que la enfermedad haya afectado a otros órganos, evaluar la tolerancia que va a tener el paciente a las quimioterapias. Tenemos que revisar el funcionamiento del corazón como el pulmón. Se debe realizar una anamnesis detallada, bueno, eso ya lo había mencionado también, y los exámenes de laboratorio que van a incluir desde un hemograma completo, pasando por serologías de virus que puedan estar asociados. En cuanto a las imágenes, el PET-CT es actualmente la herramienta más precisa para definir la extensión de la enfermedad y también para evaluar la respuesta a los tratamientos. Y si no se dispone, deberíamos realizar un TAC-TAP y biopsia asociada a una biopsia de médula ósea, ¿ya? No así cuando tenemos disponibilidad de PET. En algunos casos, como en las recaídas y pacientes candidatos a trasplante, también vamos a realizar biopsia de médula ósea. Y si vamos a usar terapias tóxicas que van a requerir estudios como adicionales para evaluación por sistema. Como mencionamos, está en la misma clasificación que vamos a ocupar para el linfoma de Hodgkin, así que no me voy a detener acá. Y con respecto a los tratamientos, el linfoma de primera línea igual está diferenciado entre enfermedad localizada y avanzada. En enfermedades localizadas, el tratamiento estándar va a incluir el ABVD y en estos pacientes se va a realizar un PET interino entre el segundo y el tercer ciclo, antes de iniciar el tercero. La respuesta la vamos a evaluar, no la vamos a evaluar, la van a evaluar con la escala Dewey, que mide la captación de glucosa en las lesiones. Y si tiene buena respuesta, es decir, entre Dewey 1 y 3, va a completar 4 ciclos de ABD. Y radioterapia de consolidación es opcional, ¿ya? Pero en cambio, si el PET está positivo, con Dewey 4 o 5, va a completar 4 ciclos y se va a agregar probablemente radioterapia de consolidación. ¿Qué más? En pacientes con enfermedad avanzada existen varios esquemas de primera línea. Tenemos Brentuxi ABD o BRICAD, ¿ya? Un esquema que es más intenso, que combina múltiples agentes. En ausencia de disponibilidad de Brentuximab, se va a usar ABD o BACOP. También aquí se realiza un PET interino para ver la respuesta y decisión de si va a continuar o cuántos ciclos debe completar. Lo mismo ante las respuestas que no tienen, o sea, digamos con Dewey 4 y 5, bueno, obviamente ahí tienen que decidir si se desescala o se intensifica el tratamiento, ¿ya? Todo esto permite que una terapia sea más personalizada
y así podamos reducir las toxicidades sin comprometer la eficacia. Ya por eso es que llevan estas evaluaciones entre medio. En los pacientes que son refractarios recaídos, que están entre un 5 y un 10% y que progresan antes de los 90 días, se sabe que el 25 al 30% de los pacientes tratados va a presentar algún tipo de recaída, y si en el PET de fin de tratamiento tenemos respuesta parcial, lo que va a requerir es una biopsia, y el tratamiento segunda línea probablemente va a ser con consolidación con trasplante posterior si es que logra una respuesta, y sabemos que la respuesta completa a pretrasplante tiene muchos mejores resultados. En relación a los tratamientos de soporte en los linfomas, obviamente debemos conocer los efectos adversos que pueden tener las terapias para ir ayudando en el manejo. También es importante usar las profilaxis antiinfecciosas, en especial si es que tenemos tratamientos con inmunosupresores o rituximab, inmunomoduladores. También profilaxis en caso de, para prevención del neumocistis, y si tenemos pacientes que pueden desarrollar el síndrome tumoral, que esto sobre todo en linfomas agresivos con alta carga tumoral. Ya en estos pacientes se indica hidratación intensiva y el uso de albuminural probablemente. Dentro de las toxicidades hematológicas es otro aspecto que también es un efecto esperado y que requiere del manejo o prevención con factor estimulante de colonia. ¿Ya? Así que por eso van a ver que muchos esquemas posterior, antes del alta, se va a administrar este factor estimulante de colonia, o va a quedar posterior al alta. Antes de usar antraciclinas, requerimos la evaluación de la función cardíaca con ecocardiograma. También tenemos que tener ojo con las neuropatías asociadas a oxaliplatino, si debemos evitar las cosas heladas, y tampoco debemos olvidar abordar el impacto que puede tener el tratamiento en la fertilidad. Así que también eso es una tarea que tenemos todos, y en resumen el tratamiento de soporte igual es esencial para poder administrar las terapias que sean eficaces y también de forma segura, manteniendo la calidad de vida del paciente. Debemos conocer los posibles efectos adversos, el manejo de ciertos medicamentos como el rituximab en relación a las reacciones infusionales, los protocolos que hay en relación a eso, también que los pacientes pueden tener náuseas y vómitos y debemos manejar eso y estar atentos a alopecia, inapetencia, cansancio, por supuesto mielosupresión con los esquemas más intensos, mucositis, y como les decía, tener en cuenta los efectos relacionados con las drogas. También considerar que este es un problema GES, por lo tanto tenemos tiempos para poder aportar diagnóstico, etapificación, el inicio de quimio y o radioterapia, y también el control post-tratamiento. Ya esas son cosas que también tenemos que tener en consideración. Y lo mismo que ya les había mencionado o que voy a seguir mencionando es que los pacientes que son candidatos a trasplante deben ser derivados con anticipación, ya para poder evaluar no solo la respuesta, sino iniciar el estudio pretrasplante, cosa de que el paciente no tenga un retraso en la entrega del tratamiento para evitar así las recaídas, sobre todo en los pacientes de alto riesgo.